Podemos recordar que Donald Trump, en el periodo previo y justo después de la cumbre de los BRICS, que tuvo lugar en Río, utilizó este tipo de retórica al referirse al dólar. Si perdiéramos el dólar como estándar mundial, esperamos preferir growth y habrá distress, suma urbanois. Ha estado repitiendo esto una y otra vez. Y sin embargo, las propias políticas que está llevando a cabo su administración han tenido un efecto contraproducente sobre el dólar de manera bastante dramática. Reuters informó recientemente que las pérdidas del dólar se han mantenido frente al yen japonés y otras monedas, incluso en medio de este acuerdo comercial con Japón. Esto subraya un informe de The New York Times que analiza la perspectiva a largo plazo. El dólar ha tenido su peor inicio en 2025 desde 1973. Y en esto va directo al grano. La moneda de Estados Unidos se ha debilitado más de un 10% en los últimos 6 meses en comparación con una cesta de monedas, en comparación con los principales socios comerciales. Así que, Son, ¿qué está ocurriendo exactamente con el dólar estadounidense? Sabes, se ha hablado mucho de la desdolarización, por supuesto, entre los países BRICS, pero obviamente hay enormes problemas internos que van más allá incluso los cambios externos que están previstos en el mundo. Creo que debemos entender que Trump está intentando cuadrar el círculo. Está tratando de lograr lo imposible. Ahora se habla mucho de que Trump intenta defender la moneda de reserva mundial. Y tiene toda la razón cuando dice que perder el dólar como moneda de reserva mundial sería como perder una gran guerra. De hecho, sería incluso peor que todas las guerras juntas, porque lo que sostiene toda la economía estadounidense es la fortaleza, y permítame añadir, la estabilidad del dólar. Así que toda la economía de Estados Unidos se basa en que el mundo le preste mucho dinero a Estados Unidos para desarrollar sus industrias, o lo que queda de ellas, desarrollar Wall Street, financiar el complejo militar industrial y fortalecer a Estados Unidos en su conjunto, para financiar todas las obligaciones, la seguridad social, Medicaid, Medicare, lo que sea. Pero si el mundo de repente despierta y decide, oye, ya no vamos a financiar a Estados Unidos, eso lleva a toda la economía estadounidense a una caída en picado. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo que Trump intenta cuadrar el círculo? Básicamente quiere devaluar el dólar estadounidense. Lo ha dicho varias veces, para hacer que las exportaciones estadounidenses sean más competitivas. Y sobre el papel, eso funciona perfectamente. Suena bien. Pero en la realidad, es una fantasía. En primer lugar, porque si devalúas tanto el dólar, en teoría podrás exportar más productos estadounidenses al mundo. Pero el gran problema es que Trump básicamente está imponiendo aranceles a todas las importaciones que se necesitan para impulsar el crecimiento de la manufactura en Estados Unidos. Es una locura, es una barbaridad. Ahora, solo tenemos que fijarnos en el acero, el aluminio y el cobre. Estos son 3 de los metales básicos más esenciales necesarios para fabricar cualquier cosa. Desde coches, semiconductores, construcción, bueno, no muebles, me refiero más a productos electrónicos y este tipo de productos. Cuando aumentas tu coste de producción en un 20% o 30%, de repente todos los precios subirán. Y ni siquiera hablemos del mercado interno estadounidense por un momento. Si de repente todos tus precios suben entre un 20 y un 30%, además de que el dólar cae entre un 8 y un 10%, ¿qué va a pasar? De repente, tus costes de producción aumentan un 40% o incluso un 50%. Ahora bien, ¿crees que eso hace siquiera factible, siquiera posible, que Estados Unidos se convierta en una economía basada en la exportación? Lo más probable es que no, porque ¿quién en el mundo querría comprar algo de Estados Unidos solo porque lleva la etiqueta de hecho en América cuando cuesta entre un 40% y un 50% más? La mayoría de las cosas que se fabrican en Estados Unidos pueden obtenerse en otros lugares, especialmente en China, donde cuentan con una cadena de suministro muy sólida y un ecosistema de fabricación muy eficiente,
pueden reducir el coste de producción. Así que, a medida que el dólar sigue bajando, esto en realidad hace menos probable que Estados Unidos exporte más al mundo, principalmente porque no resolvió el problema de la cadena de suministro desde el principio. Ahora, antes de que comenzaran esta guerra económica, esta guerra comercial, quizás lo más inteligente habría sido pasar, ya sabes, un año o incluso una década recorriendo el mundo y desarrollando minas, abasteciendo todo el suministro a Estados Unidos y luego embarcarse en esta guerra. Pero pusieron el carro delante de los bueyes. Tenían toda la situación al revés. Así que ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Y creo que les va a resultar muy difícil mantener el estatus de reserva del dólar a largo plazo, cuanto más se prolongue esta guerra arancelaria. Es aún peor porque si lo hubiera hecho, si hubiera subido los aranceles de manera uniforme o si hubiera querido variarlos de forma diferente y luego se hubiera mantenido firme, sería una cosa. Pero hacer lo que hizo y luego ir cambiando, retrasarlos, hacerlos temporales, modificarlos al alza o a la baja, con Canadá, con México y así sucesivamente, creó un nivel de incertidumbre enorme. Y déjame explicar por qué eso es tan crucial. Empresario tras empresario con los que he hablado me dicen, y por cierto, es algo bien conocido en la literatura, que la incertidumbre es el mayor enemigo de un programa de inversión. El problema no es si es rentable, el problema es realmente cuál es la probabilidad de que lo sea. Y normalmente no se puede calcular eso muy bien, pero cuando tienes una política oscilante, lo hace aún peor. Permítanme decirlo en un inglés sencillo. Si eres un empresario o empresaria y estás pensando en trasladar la producción, por ejemplo, de Shanghái a Cincinnati, sabes que va a llevar tiempo, va a costar mucho dinero, va a alterar todo lo que haces y las relaciones que tienes. Si la diferencia de beneficios entre quedarte y mudarte es grande, y la probabilidad de que eso se mantenga también es alta, y no va a cambiar mucho, entonces quizá lo hagas. Pero no son lo suficientemente grandes. Si eres el vicepresidente que toma la decisión y luego llegas a Estados Unidos para establecer tu empresa, para trasladar tu negocio de Shanghái a Cincinnati, no sabes cuánto tiempo mantendrá el señor Trump los aranceles. ¿Los subirá? ¿Los bajará? ¿Ocurrirá eso bajo su mandato? ¿Ocurrirá bajo su sucesor? Trasladar una fábrica o cualquier cosa similar es una operación de varios años y de un coste enorme. No van a tomar esas decisiones tan costosas, cuando el señor Trump no solo les ha mostrado, como acaba de enumerar Sean, todas las razones para no hacerlo, sino que además ha añadido una capa de incertidumbre, lo que hace aún menos probable que veamos un cambio significativo. Puede que veamos promesas de que se invertirán 500,000 millones de dólares en la próxima década. Pero eso puede salir bien o puede no salir bien. Y todos los que están implicados conocen esa historia demasiado bien. Permíteme añadir un punto a la locura de los aranceles, ¿de acuerdo? Para complementar las declaraciones de Richard Wolff, creo que es muy importante entender que los aranceles en realidad tienen un impacto mucho mayor que la confiscación rusa, la confiscación de activos rusos. Porque si eres un aliado del G7 o un país neutral, siempre puedes cerrar los ojos y decir, eso es solo Rusia, eso es solo Irán, enemigos del Estado, enemigos de Washington. Pero los aranceles están afectando a todos los países, incluso a la isla Pingüino. Y este es el gran problema de los aranceles. Y cuando miramos la fórmula que fue revelada por Lutnick o Trump, es absolutamente ridícula. Se supone que deben ser aranceles recíprocos, ¿verdad? Así que en teoría hay que revisar la lista de cada producto detallado sobre el que los países te imponen aranceles. Pero cuando encontramos la fórmula, era simplemente una fórmula absurda que se aplicaba al déficit comercial. Y los países con los que Estados Unidos, en realidad no es fruto de un superávit y getränkt wordt gepostet así que nights.
que se ha perdido mucha confianza en este gran software en serio. Los fundamentos económicos aquí. En un video reciente hablaste sobre las diferencias entre Estados Unidos y China, por ejemplo, casi a nivel de base económica, sobre cómo están abordando el comercio y el desarrollo económico en este momento. Porque muchas veces esto no es de lo que hablan personas como Scott Bessent. Y la diferencia entre las consecuencias de las políticas y la intención declarada es tan grande, por ejemplo, en lo que respecta a los aranceles. Entonces, ¿cuáles son exactamente los fundamentos en este momento de la trayectoria económica de Estados Unidos, mientras maniobra a través de lo que acabas de describir, estas contradicciones geopolíticas? Es bastante curioso pensar en los años 60 y 70, cuando Estados Unidos realmente estaba haciendo las cosas bien. Todos recordamos los grandes proyectos como la presa Hoover. Estados Unidos también estaba construyendo muchas centrales eléctricas y carreteras para mejorar su infraestructura. Pero ahora, realmente no estamos viendo eso. En cambio, vemos muchas maniobras de Wall Street, muchas guerras arancelarias e intentos de utilizar productos financieros, imprimiendo dinero para tapar todo el sistema. Es una solución a corto plazo. Supongo que parte de esto se debe a cómo está estructurada toda la maquinaria de Washington. Cada 4 años hay una elección y siempre se pasa de rojo a azul, de azul a rojo. Sin embargo, si miramos lo que está haciendo China ahora, en realidad están aplicando que los estadounidenses adoptaron durante las épocas doradas de los años 60 y 70. Ahora, un gran ejemplo es la presa hidroeléctrica de $170 mil millones en el Tíbet que se está construyendo. Va a generar más energía que todo el país de Polonia. Una sola presa. Más energía que toda Polonia. Y eso va a aumentar la competitividad de China en lo que respecta a las industrias y la manufactura. Va a situar a China en una posición muy favorable para ser altamente competitiva frente a Estados Unidos en las industrias del futuro. Por ejemplo, hablemos un poco de la guerra de los chips y los semiconductores. Todos sabemos que el futuro, al menos en términos de productividad, va a girar en torno a la inteligencia artificial y los chips. Ahora bien, cuando quieres competir con Estados Unidos, que tiene quizá una ventaja de 3 a 5 años en toda esta tecnología, hay IA, chips, entonces mucha energía para ponerte al día. Necesitas reducir tus costes de producción. Así que podemos ver que lo que China está haciendo ahora mismo es embarcarse en muchas obras públicas, no solo para beneficiar a una empresa en particular como Boeing, como intenta hacer Trump, sino que sus obras públicas buscan beneficiar a la economía en su conjunto. Por ejemplo, cuando esta presa entre en funcionamiento, reducirá el coste de producción de energía en China, el coste de la electricidad, el coste de la energía. De modo que varias industrias, desde los vehículos eléctricos hasta los semiconductores, podrán ser más competitivas frente a Estados Unidos. Así que lo que está haciendo Estados Unidos es intentar tapar sus problemas, haciendo que la economía sea aún más financiarizada, mientras que China está adoptando lo que ha estado haciendo durante los últimos 10 o 20 años para sobresalir básicamente en el mundo físico real. Quiero poner otro ejemplo, y ese es el de los vehículos eléctricos. Ahora, es bastante conocido, aunque no aquí en Estados Unidos, que el mejor y más barato coche y camión eléctrico del mercado, al menos por ahora, es el coche y camión BYD que viene de China. Tenía un arancel, creo que el señor Trump lo puso en torno al 27% y luego el señor Biden lo subió al 100%. Así que actualmente si quieres conseguir un vehículo eléctrico BYD, tienes que pagar, por ejemplo, $30,000 que van a China para pagar el vehículo y luego otros $30,000, un impuesto arancelario del 100% que van al tío Sam. Así que si quieres comprarlo aquí, te costaría $60,000. Y en la mayoría de los casos, no vas a hacer eso.
Vas a conformarte con un coche o camión eléctrico inferior. Vas a pagar entre $45,000 y $55,000 a General Motors, Tesla, Ford o Toyota y acabarás habiendo gastado más de los $30,000 que cuesta obtener el vehículo de China mientras recibes un vehículo de peor calidad. Ahora, ten esto en cuenta mientras explico lo que ya sabes. Todas las empresas estadounidenses compiten en la economía mundial y que compran como insumo vehículos eléctricos, coches o camiones eléctricos. Todas esas empresas competidoras en el mundo van a tener una ventaja sobre las estadounidenses debido al arancel. Los estadounidenses no pueden acceder a los camiones BYD de $30,000. El arancel lo impide. Tienen que pagar $60,000 o quedarse sin el camión. Y eso significa que su competidor, ya sea en China, Europa, Asia o África, podrá superar al estadounidense. Y cuantos más productos estén sujetos a aranceles y caigan en esa situación, más empleos se perderán aquí. Cuando él dice, voy a proteger a los trabajadores de aquí, no dejando entrar a BD, es cierto, va a proteger a algunos trabajadores, pero lo hará a costa de los empleos de otros trabajadores en la historia competitiva que acabo de contar. Esto no es ciencia espacial. Y significa que el libro aquí no es solo que no tendrá éxito, sino que causará daños que tardarán mucho tiempo en corregirse. Una revista alemana, la International Political Studies Journal, escribió una reacción a la cumbre de los BRICS que no ha sido muy cubierta por los principales medios occidentales. Más duros, mejores, más rápidos, más fuertes. La cumbre de los BRICS demuestra que el grupo es más significativo económicamente y más presente políticamente que nunca antes. Y solo quiero desplazarme hacia abajo, hasta ciertos puntos. Cito aquí. Una cuestión en la que todos los miembros de los BRICS y los países socios están en gran medida de acuerdo es el desarrollo de nuevos métodos de pago para reducir la dependencia del dólar estadounidense. En la práctica, India ya paga el petróleo ruso en monedas alternativas como la rupia, el yuan y el dirham árabe. Hace 2 años, Brasil y China anunciaron el establecimiento de un acuerdo de compensación para facilitar el comercio bilateral y los préstamos en yuanes, y Rusia y Etiopía están considerando comerciar en sus monedas nacionales. La estrategia de los BRICS para los próximos 4 años, a través del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, pretende proporcionar alrededor del 30% de su financiación en monedas locales. Sean, en relación con el punto del profesor Wolf, y mencionaste la presa que se va a construir en el Tíbet, está esto. The Wall Street Journal informa que China ha reducido su adicción al petróleo y ha neutralizado un punto de presión de Estados Unidos. Así que no se trata solo del dólar. También es algo como el comercio de petróleo. El gobierno ha impulsado la producción nacional en la industria de vehículos eléctricos en nombre de la seguridad nacional. 14 millones de cargadores, estaciones de carga. Sean habla sobre cómo el auge de China y los BRICS está en el centro de este intento desesperado de la administración Trump mediante aranceles y guerra comercial. Creo que, como señalaste en el primer artículo, la desdolarización es algo que no va a detenerse. Solo va a empeorar, especialmente cuando una guerra arancelaria continúa y otros países del mundo se sienten amenazados. Especialmente a medida que China sigue creciendo y los BRICS en su conjunto continúan en ascenso. Ahora bien, creo que gran parte del daño comenzó en 2022 y 2023 cuando Occidente decidió sancionar a Rusia. Eso obligó a Rusia a unirse realmente con China. Y ahora tenemos un sistema muy complementario en el que China obtiene en realidad materias primas baratas y muy asequibles, de todo desde metales hasta petróleo y gas, GNL, y todo eso retroalimenta a la economía china. En algunos casos, disfrutan de descuentos del 20 al 30% en ciertas ocasiones. Así que esto permite que todo el ecosistema chino produzca bienes muy baratos y asequibles. Y estos productos se distribuyen por todo el mundo.
Y debido a la guerra arancelaria de Trump, ahora mismo todos los países están luchando por reducir el coste de producción o, en la mayoría de los casos, simplemente quieren sobrevivir. Quieren permitir que sus ciudadanos disfruten de una tasa de inflación más baja. Y como acaba de decir el Dr. Wolf, los países necesitan toda esta maquinaria muy barata, todos estos coches baratos de China para realmente hacer funcionar sus economías, sus medios de vida y simplemente para hacer la vida más llevadera. Ahora, a medida que este comercio continúa, como señalaba el artículo, China no va a querer utilizar el dólar estadounidense como medio de intercambio. Van a impulsar la liquidación en su propia moneda local. Y realmente, no importa qué tipo de moneda se utilice, siempre que no sea el dólar, ¿verdad? Podría ser la rupia, podría ser el rublo, o, por supuesto, podría ser el RMB chino. Pero todas estas opciones siguen considerándose desdolarización. Y como consecuencia, cuando China obtiene todos estos grandes superávits comerciales, podemos ver cómo se mueve por los BRICS, invirtiendo en minas de aluminio y níquel en Indonesia, repartiendo la riqueza entre el resto de sus miembros. Cuando China desarrolla muchos paneles solares y en el futuro, cuando se trate de chips, van a inundar todo el bloque BRICS con todas estas materias primas baratas y también tecnologías baratas. Así que a medida que los BRICS siguen creciendo, y creo que muy pronto representarán entre el 30% y el 40% del PIB mundial, quizá en tan solo 3 a 5 años, muchas de estas transacciones en lo que respecta a las divisas simplemente evitarán el dólar estadounidense de forma natural. Esto crea un bucle de retroalimentación muy peligroso, donde gran parte del superávit, muchos de los ahorros de todos estos países, porque el estatus comercial de Estados Unidos seguirá disminuyendo año tras año, especialmente en lo que se refiere a exportaciones e incluso importaciones, más dinero saldrá de los activos estadounidenses, ya sean acciones o bonos, y se volcará en otros depósitos de valor. Y no creo que eso sea bueno para Trump.